Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Ramón Torre, soy oficial de programas de Plan Parenthood Global e impulsor de la iniciativa IDEA. La iniciativa IDEA es un llamado a la acción, al ecosistema de innovación de los sectores de la publicidad, de la tecnología y, como en este caso, de los medios digitales para encontrar soluciones creativas a los desafíos que nos plantea la salud y los derechos reproductivos en América Latina. Hoy tenemos el gusto de presentar el quinto webinar que hemos hecho hasta ahora, a ritmo más o menos de uno cada mes. El primero de los webinars conversamos sobre los desafíos que tiene emprender en materia de derechos reproductivos en la región. En el segundo caso hablamos sobre el rol de la publicidad para los derechos reproductivos y cambiar los estereotipos relacionados con ellos. El tercero de los webinars fue muy interesante sobre un nuevo movimiento emergente que es Women of Sex Tech, la comunidad de mujeres en tecnología. Y el cuarto fue sobre el desafío de la innovación social, del impacto social. En esta ocasión tengo el placer de contar con tres periodistas, tres maravillosas editoras y trabajadoras de tres medios líderes en América Latina, de tres países como son Ecuador, Colombia y Guatemala. Y sin más voy a presentarlas y poder invitarlas a conversar. En primer lugar, desde Ecuador tenemos a Ana Costa. Ella es editora general en Wambra, medio digital comunitario, y busca generar historias desde la mirada intersectorial y los feminismos diversos. Ana ha sido Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo el año pasado, 2018, en la categoría de reportaje Medios Digitales por la investigación Las Niñas Invisibles de Ecuador, sobre la maternidad forzada, producto de la violencia sexual en niñas. Ana es coautora de Pintar de Lila, un diagnóstico, o quizá el primero, diagnóstico de medios digitales feministas y con enfoque de género en la región, un estudio que inspiró la realización del Festival Zarelia, Periodismo, Medios Digitales, Género y Feminismos. Desde Guatemala va a estar con nosotras y nosotros Clara Manosalvas. Clara es la subdirectora institucional del medio digital Nómada y ella está a cargo de la captación de fondos y gestión de proyectos, el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento institucional y el talento humano y de velar por la línea institucional de feminismo y de derechos humanos. Y en tercer lugar, desde Colombia está con nosotras y nosotros Elizabeth Otálvaro, ella es periodista por la Universidad de Antioquia, en Colombia. Ha trabajado en proyectos de periodismo de investigación relacionados con la historia del conflicto armado y actualmente es la editora de Conversación y gestora de Comunidad en Mutante, un ecosistema digital que genera conversaciones sobre agendas subrepresentadas. Su trabajo como gestora de comunidad es un puente entre la producción de contenidos periodísticos y la construcción de estrategias de generación de conocimiento colectivo, así como la curaduría de fuentes que alimentan las conversaciones digitales. Mutante ha puesto sobre la agenda pública una conversación sobre el abuso sexual a niñas en Colombia a través de distintos reportajes investigativos que abordan las dimensiones de este problema. Y sin más introducción, quiero dar la bienvenida y la palabra a Ana Costa y Wambra Medio Digital Comunitario. Adelante, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ramón, y gracias a Iniciativa IDEA por hacer este espacio. Para mí es una alegría grandísima poder compartir con dos periodistas como Clara y como Elizabeth en este espacio que estamos construyendo así, mirándonos entre países y aprendiendo de las otras, reconociendo el trabajo que cada una hace para así
seguir aprendiendo y construyendo un mejor trabajo en los medios digitales en los que estamos. Bueno, les voy a hablar de Wambra y también del Festival Sarelia. Quería contarles que para nosotras Sarelia fue el resultado justamente de haber hecho un aprendizaje para mejorar el medio digital Wambra, que lo fundamos ya en el 2010. Ya mismo vamos a cumplir 10 años que empezamos como medio digital, que empezó, digamos, como una propuesta de un medio digital que se pensaba como una radio en línea, desde organizaciones y comunidades que históricamente no han tenido la participación en medios digitales. Una de esas comunidades que para nosotras es una comunidad amplia y diversa es la comunidad feminista, las comunidades LGBTI y las comunidades que defienden los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y los derechos sexuales y reproductivos, que son los derechos más humanos, que muchas veces se nos olvida que son derechos. Y por eso están en el último puesto de la agenda de las organizaciones y también de los medios. Entonces, cuando Wambra nace con una apuesta de esa forma. Después, hace ya, digamos, 2 años, hicimos una transformación, un repensarle al medio, ya no solamente como una radio digital, sino como un medio digital multimedia, que buscaba generar otras historias desde los multiformatos, desde todos los lenguajes posibles, las narrativas distintas que podamos apropiarnos en Internet y que nos permite, digamos, Internet, hacerlo de una forma mucho más amplia que antes en los medios tradicionales. Y es así que Wambra se transforma en Wambra Medio Digital Comunitario, que tiene un espacio, digamos, para todo el tema audiovisual, para la radio, que sigue siendo un espacio de encuentro de colectivos sociales, urbanos. Actualmente estamos con 16 programas de radio coproducidos con 16 colectivos y organizaciones sociales de aquí de Quito, que hacen sus programas, son sus productores, productoras de sus programas, y mantenemos una asamblea, digamos, de la radio que monitorea la programación, pero cada productor y productora tiene independencia editorial para generar sus productos radiales. Entonces, dentro de esos productos están varios que abordan y que son parte de la propuesta feminista y la propuesta de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, está el programa Cromática Sexual, que nació de una propuesta de jóvenes estudiantes que querían hablar de sexualidad de otra forma y lo empezaron a hacer a través de la radio. Están propuestas del colectivo feminista de trabajo social, que son mujeres que se organizaron dentro de la universidad pública en contra del acoso y que empezaron a buscar su forma de comunicar lo que estaban haciendo, y lo hicieron a través de un programa de radio que se llama Coladas Moradas. Y así varios programas, digamos, que están en la parte radial. En la parte ya, digamos, escrita de redacción, que es la que yo coordino, hemos estado trabajando una apuesta por generar otro tipo de historias que aborden las temáticas ausentes o que muchas veces están presentes en los medios, pero desde un enfoque estigmatizado, estereotipado, o incluso con un enfoque que no es de derechos o con un enfoque que no es de género, como son la problemática, por ejemplo, de la maternidad forzada en niñas. Es así que generamos este tipo de contenidos, nos interesan los temas que abordan con un enfoque de género este tipo de problemáticas para reivindicarlos desde otro estilo, ¿no? Cuando trabajamos el reportaje de Niñas Invisibles, que fue parte del proyecto regional que justamente lo motivó Nómada hace ya 1 año y más, nadie estaba interesado en hablar sobre lo que estaba pasándoles a miles de niñas que estaban pariendo cada año en Ecuador.
Hoy día eso es parte de una conversación indispensable para cambiar las legislaciones, por ejemplo, la discusión del Código Orgánico Integral Penal sobre la despenalización del aborto en causal violación. El tema de la tortura de las niñas forzadas a parir pasó a estar en agenda mediática y en agenda de discusión pública como un tema indispensable para hablar de la vida de las mujeres que no pueden decidir por el hecho de que esté penalizado el aborto en violación, por causal violación y por otro tipo de causales. Entonces, creemos que cuando se hace una historia de calidad desde un periodismo comprometido con los derechos humanos, que cumple todos los requisitos necesarios para que sea periodismo de calidad, honesto, responsable, que cumpla, digamos, con todo lo que se necesita, con precisión, datos específicos, pero que tenga una sensibilidad de género, es una apuesta muy fuerte desde un medio digital. Y en ese aprendizaje, cuando hicimos la propuesta de Wambra, nosotras aprendimos muchísimo de otros medios, mirando las acciones que hacían otros medios digitales en América Latina. Medios digitales feministas, medios digitales que son generalistas, pero que tienen un enfoque de género y feminista también, o que tienen secciones. Y así hicimos este diagnóstico que se llamó Pintar de Lila, en el que mapeamos varios medios digitales en América Latina. Y ahí fue cuando nosotras miramos la necesidad de que teníamos que conocernos, juntarnos entre quienes estábamos haciendo similar apuesta en los medios digitales, y nace la idea de inicialmente hacer un encuentro de medios digitales feministas y con enfoque de género de América Latina y del Caribe, que luego se transformó por muchas cosas, por muchas manos, en el Festival Sarelia, que fue un espacio mucho más amplio que permitió encontrarnos a periodistas feministas que se autodefinen como feministas, pero periodistas también mujeres que están en medios tradicionales, medios digitales, que aunque no se definan como feministas, están haciendo un trabajo y una apuesta por un periodismo con enfoque de género. Y la motivación era que nos juntáramos, conversáramos, intercambiáramos experiencias y pudiéramos saber qué es lo que está haciendo la otra y aprender de las otras. Y creo que el Sarelia permitió eso. Conocimos la experiencia de Mutante, conocimos la experiencia de LATFEM, de Cosecha Roja, de Argentina, estuvieron medios digitales de Perú, Huayca, varias propuestas digitales de Ecuador que no las conocíamos y que están naciendo y haciendo sus propios procesos también. Y creo que eso es lo rico de espacios como el Festival Sarelia, que te permiten juntarte por primera vez con personas con las que estaban haciendo cosas muy similares, muy parecidas, pero que no sabías que lo estaban haciendo, y que en el momento en el que sabes que otra persona en otro país está haciendo un trabajo periodístico con un interés, creo que eso es algo muy, muy valioso para fortalecer el trabajo de cada medio digital. Participaron más de 30 medios digitales de América Latina. De Ecuador estuvieron periodistas de distintos medios tradicionales, escritos, audiovisuales, televisión, y también fue un espacio en el que se compartieron experiencias en las mesas de compartir, más de 18 mesas de compartir en el que estuvieron 4 panelistas por cada mesa. Una no sabía qué hacer, a dónde irse. Yo me quedé con ganas de poder ingresar a todas las mesas porque era imposible ingresar a todas y conocer todas las experiencias. Y creo que es algo que nos dejó una lección, que es que cuando empiezas un proceso, que es algo que te lo plantea el feminismo, ¿no? O sea, no es nunca un camino en el que estás sola o individual. Siempre hay una apuesta colectiva, siempre hay un aprendizaje, siempre hay alguien con quien tú construyes algo y de las cuales aprendes eso, ¿no? Entonces, fue interesante ver que muchas de las periodistas que llevan años haciendo trabajo, por ejemplo, de investigación
sobre temáticas de corrupción, sobre el conflicto armado en la frontera, por primera vez reconocían distintas cosas que les había pasado por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, y que antes no se habían puesto a pensar en por qué les pasaba eso por ser mujeres periodistas, y por qué era necesario tener un enfoque de género y de derechos en su trabajo. También hubo muchas periodistas que nos decían que querían salir del closet feminista porque les daba miedo autodefinirse como feministas en unas condiciones de redacción, por ejemplo, en el que sus jefes les estigmatizaban como activistas, sino como periodistas, y fue interesante mirar cómo se reconocían en lo que les había pasado a otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Salieron varias ideas, trabajos colaborativos, trabajos de accionar, por ejemplo, intereses de investigar sobre los grupos fundamentalistas y antiderechos que están yendo en contra de los derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTI. Salieron propuestas de trabajar el aborto, cómo hablar del aborto sin un estigma. Salieron propuestas también para seguir hablando sobre las niñas en América Latina y la tortura de una maternidad no deseada y forzada. Y salieron muchas propuestas de seguir articulando el trabajo de un periodismo digital feminista que no le tiene miedo a la palabra y que tampoco le tiene miedo a hablar de los temas que antes no estaban o que hasta ahora parece que son temas secundarios en la agenda mediática o que todavía las coordinaciones editoriales de los medios no las plantean como temas de interés porque los consideran secundarios. Y creo que esa es una apuesta desde el periodismo que hacemos y desde los medios que estamos construyendo y desde la apuesta que estamos haciendo de articulación a través de eventos como el Festival Sareli. Muy bien, muchas gracias, Ana, por este resumen y por ajustarte al tiempo. Vamos a seguir conversando seguro. Bueno, pues ahora doy la bienvenida al webinar a Clara Manosalvas y adelante, todo tuyo. Gracias. Creo que no te escuchamos, Clara. Estás en mute. ¿Ya? Ahora sí. Perfecto. Si puedes volver a empezar, gracias. Estaba agradeciendo a Ramón por su presentación y también a Ana de Wambra por la presentación del Festival Zarelia. Mi nombre es Clara Manosalvas, yo soy subdirectora institucional de Nómada. Tengo que explicar que yo no soy periodista, yo soy subdirectora institucional y ahora voy a explicar en qué consiste ese puesto y por qué trabajo en este medio. Nómada es un medio digital que se fundó en 2014 y en estos últimos 5 años se ha convertido en un referente periodístico. Es un medio y también la diversidad visual. Mi puesto es subdirectora institucional, yo soy administradora de empresas, pero es un puesto estratégico que se desarrolló en Nómada porque tiene dos principales funciones. La primera es la gestión de proyectos que tenemos en colaboración con ONGs, con agencias de cooperación, con fundaciones internacionales y van enfocados en visibilizar temas que resultan claves para cuestionar la desigualdad política, económica y de poder en el país. La segunda función principal de mi puesto es desarrollar e implementar estrategias de fortalecimiento tanto institucional como del talento humano y ahí incluye velar por la línea institucional que tiene Nómada del feminismo. También tiene de derechos humanos, de derechos de la comunidad LGTBI y de pueblos indígenas. Ambas funciones realmente van de la mano. Como explicaba, Nómada sostiene proyectos multianuales y también proyectos específicos con estas organizaciones y van siempre enfocados en la transparencia,
en la defensa de derechos humanos, en la lucha contra la desigualdad y contra las injusticias. Y uno de estos proyectos que ejecutamos va enfocado en hacer periodismo sobre derechos sexuales y reproductivos. Queremos traer al debate público esta temática, ¿verdad? Y en este proyecto pues publicamos reportajes, publicamos investigaciones, notas. También intentamos, bueno, también hacemos conversatorios offline y online. Y un componente también muy importante de este proyecto, que es algo que nos permite también seguir luchando y seguir luchando por los derechos de las mujeres y por la diversidad sexual, y es que mantenemos la coherencia de esta línea institucional de feminismo con nuestras políticas internas. Entonces tenemos una política de paridad, el 52% del equipo son mujeres, y también el 50% de las posiciones de los puestos de dirección y posiciones gerenciales está conformado por. De esta manera pues mantenemos las políticas internas. Luego también en este proyecto que tenemos sobre derechos sexuales y reproductivos, en la línea de la idea que pretende traer a profesionales de distintas disciplinas para buscar desafíos que llevan los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Preparamos 2 eventos en mayo, organizamos 2 eventos que tuvimos el 2 y el 3 de mayo, patrocinados por la iniciativa IDEA, y lo que pretendían era dar a conocer esta iniciativa, las acciones que se estaban llevando a cabo en América Latina, y pues hacer como un llamado también a profesionales del mundo de la tecnología, de la publicidad y de medios digitales para que pudieran, para que supieran más sobre el tema y generar un interés sobre esta problemática. En Nómada, algo que ha funcionado desde que se fundó el medio y que ha sido muy importante para mantener la sostenibilidad y para seguir creciendo, ha sido el saber que la lucha contra la desigualdad y contra la injusticia es una tarea muy difícil para poder llevarla a cabo en solitario. Entonces sí nos servimos mucho de las alianzas que tenemos, de las colaboraciones, lo que comentaba Ana, ¿no? de aprender, de crear espacios donde tú puedas aprender de otros medios y de otros profesionales para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Entonces, de estos 2 eventos que organizamos, el primero fue el 2 de mayo y se organizó en colaboración con Global Shapers y Social Lab, y el objetivo era invitar a profesionales de agencias de publicidad, de otros medios de comunicación y de profesionales de empresas de tecnología que no necesariamente estaban familiarizadas con la problemática y los desafíos de la salud sexual y reproductiva en América Latina, y les invitamos a reflexionar sobre el tema y la importancia también de crear estos grupos multidisciplinares es que se puede aprender de lo que de las distintas visiones que tiene cada persona. Entonces, contamos con la participación de Camila, de la iniciativa IDEA, que dio una presentación sobre la iniciativa IDEA y presentó el foro que tendrá lugar el segundo foro IDEA, que tendrá lugar en Antigua Guatemala en noviembre de este año. Y hubo una breve introducción para sensibilizar y poner en situación a las personas asistentes, y desarrollamos una dinámica en la que era una metodología en la que unimos a profesionales en diferentes grupos, intentamos que fueran grupos multidisciplinares en el que tenemos a personas de la publicidad, tecnología y de medios en cada grupo, y les presentamos problemáticas que ya habíamos que habíamos identificado que había en Guatemala, le poníamos nombre, le poníamos a la persona y les preguntábamos cómo solucionarían pues, una problemática de falta de acceso a información, a servicios de salud, y salieron cosas interesantes.
generamos interés sobre el foro. También contamos con la participación de Alaraca, de Laura Aguirre y Gabriela Rivera, que bueno, ellas ganaron un premio en el Foro IDEA de 2017 en Quito con Sexo sin Vergüenza, y estuvieron hablando sobre su experiencia, cómo surgió la idea, qué problemática querían solucionar y cómo fue el apoyo desde la iniciativa IDEA y cómo toda la experiencia. En segundo lugar, también el día 3 de mayo, el viernes, tuvimos un día de conferencias y de talleres y de networking al que invitamos a medios digitales, pero también a periodistas freelance, a periodistas jóvenes, también estudiantes de periodismo, para hablar sobre las claves de cómo conseguir ser independiente, tanto económica como editorialmente. Bueno, pues contamos con la participación también de expositoras internacionales como Janine Warner, que vino de Sembra Media. También contamos con Camila, de la iniciativa IDEA, que también hizo su presentación e invitó a las personas asistentes a que presentaran propuestas y generaran ideas innovadoras. Y también contamos con la participación de Sol Borja, de GK Ecuador, que también vino para el evento, y también con la participación de Bote, estuvo Alejandra Gutiérrez, que fue la fundadora, y Reynoso, encarga también de las relaciones internacionales de la agencia COTE. El evento estaba enfocado en buscar modos de ser sostenible, tanto editorial como económicamente, que muchas veces van de la mano, ¿no? Y entonces una de las razones por las que Nómada, por ejemplo, puede ser tan abierta y puede publicar investigaciones, puede luchar por los derechos de las mujeres cuando es un tema, y los derechos sexuales y reproductivos, que es un tema todavía tabú en América Latina, es porque somos independientes editoriales. Entonces, estuvimos hablando sobre los de negocio, también dieron consejos sobre seguridad. Fue muy interesante tener a las panelistas que estuvieron hablando y hablaban también desde su propia experiencia, cómo las fueron superando. Y básicamente esos fueron los dos eventos que organizamos para la iniciativa IDEA y para generar interés en la sociedad guatemalteca y entre los profesionales de la tecnología y la publicidad y los medios de comunicación. Luego, además de la organización de estos eventos, también en Nómada nos enfocamos mucho en las investigaciones y en publicar reportajes relacionados con los derechos de las mujeres y denunciando casos de violaciones y de violencia sexual contra mujeres y contra niñas. Participamos también en la investigación de Niñas No Madres, en el reportaje de Guatemala, pero bueno, ya explicará Elizabeth sobre ello. Y también publicamos investigaciones de alto impacto, como el año pasado publicamos una investigación sobre unas violaciones en serie que estaba habiendo en Panajachel, en Atitlán, y en base a ello luego se organizó el primer 8 de marzo en Pana, donde salieron las mujeres a las calles y a reclamar sus derechos, ¿no? Luego también hace un par de semanas publicamos una investigación sobre el director de una escuela de la Escuela de Música de la Municipalidad de Ciudad de Guatemala. Él hace 7 años salió del país, pero estuvo durante varios años fue el director de la Escuela de Música, y cuando comenzaron denuncias y rumores sobre abusos que había cometido, lo becaron y fue a Europa, y había quedado en silencio y había quedado en la impunidad este caso, y hace 2 semanas publicamos una investigación con los testimonios de varias víctimas que hablaron desde su experiencia, y cuando publicamos el reportaje recibimos muchos mensajes y en las redes sociales la gente comentaba porque lo habían experimentado, lo habían visto y no se habían sentido libres ni con el valor
de poder decirlo ni con la posibilidad de poder hacerlo público. Recibimos mensajes de más víctimas y creo que esa es la herramienta tan poderosa que puede ser el periodismo, ¿no? Que tú cuentas estas historias y le das voz a personas que no la encontraron, que no tuvieron el acceso para poder decirlo. Entonces, desde Nómada en ello trabajamos y seguiremos trabajando y un piso en que para importante que estos espacios donde se puede de otras instituciones y de otras profesionales y muchas gracias por... Muchas gracias, Clara. Y finalmente doy la bienvenida a Elizabeth desde Colombia y desde Mutante. Adelante, Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias, Ramón. Pues también estoy bastante agradecida de la invitación que nos hacen desde Impacto y la iniciativa IDEA. También es un placer para mí volver a encontrarme con Ana, que ya en este último mes nos hemos encontrado bastante en esto que es lo que creemos que es una red latinoamericana comprometida realmente con la defensa de los derechos y de la autonomía puntualmente de las niñas y las mujeres, y de eso pues les hablaré un poco más cuando entremos en materia con la conversación Niñas No Madres. Pues para empezar, primero me presento, soy Elizabeth Otálvaro, como ya bien lo dijo Ramón. Soy editora en Mutante, comencé siendo también la gestora de comunidad, entonces de ahí, digamos, también pues quiero hablarles como de los aspectos que considero que propone Mutante innovadores pues para este ejercicio del periodismo. Mutante aparece, digamos, como en la agenda pública en octubre del año pasado, o sea, es realmente una iniciativa muy nueva en Colombia, pero desde hace un par de años más o menos se viene gestando como en su conceptualización y tomando forma, pues a partir de unas necesidades que como equipo empezamos a identificar a las que debíamos responder o digamos varios aspectos críticos que consideramos que el periodismo estaba viviendo tanto en la región como puntualmente en Colombia. Entonces partimos de un diagnóstico algo un poco apocalíptico del periodismo, en el que creemos que efectivamente vivimos en tiempos de ruidos, donde todo el tiempo estamos conectados, pero al mismo tiempo estamos desconectados de temas que consideramos trascendentales, de agendas que no son precisamente las agendas hegemónicas, pero que están ocurriendo en la vida real, en las organizaciones, en la calle, y que sobre todo a las audiencias, y cuando somos nosotros también audiencias, nos cuesta conectarnos con esos temas, porque básicamente son escándalos de poca duración que van y vienen con la agilidad de la virtualidad. Ahora, otro punto que consideramos crucial para darle vida a Mutante es que creemos que ese vínculo justamente entre las audiencias y el periodismo venía debilitándose como una suerte de falta de credibilidad en el periodismo por parte de las audiencias, y esto pues lo explica muy bien también el boom de medios alternativos que le hacen pues contrapeso también a los medios que por años nos han informado desde el poder. Finalmente también creemos que esa audiencia era una audiencia distinta, una audiencia que subvierte esa idea de que la comunicación es unilateral y que al contrario es una audiencia que está creando contenidos, es una audiencia que está participando activamente, y pues pareciera que el periodismo tradicional por lo menos no estuviera atendiendo a esas necesidades expresadas de múltiples maneras por estas audiencias. Entonces, digamos, todo este diagnóstico le da vida a Mutante. Mutante es entonces una nueva especie de conversación. Mutante no es un medio, Mutante es un mensaje, y Mutante quiere, a partir de un ejercicio de investigación riguroso y creativo,
y el uso de nuevas narrativas digitales, la gestión de comunidades de interés, conectar audiencias con estas agendas que consideramos que están ahí, pero a las que al parecer no estamos poniéndole mucha atención, y sobre todo trasladar esto a un espacio de foro público digital. ¿Sí? Es digamos como el concepto de mutante, la conversación. Esto lo hacemos a través de 4 elementos básicos. Primero, articulamos comunidades de conocimiento. Para nosotros, desde el inicio de Mutante, desde el nacimiento de Mutante, el concepto de comunidad es fundamental porque creemos que el periodismo debe dejar de hacerse también desde un pedestal en el que el periodista pone verdades sobre la agenda, sino que creemos que hay comunidades desde distintas orillas, la academia, el activismo, etcétera, que vienen haciendo un trabajo muy juicioso, muy riguroso con los temas que nos interesan y que pues es importante que el periodismo sirva un poco de puente entre esas comunidades de interés que regularmente son comunidades epistémicas muy ennichadas, pero que tienen mucho para decir, que incluso tienen muchas de las soluciones que parece que no hemos encontrado a los grandes problemas de la región y pues en Colombia particularmente. Esta comunidad entonces es una comunidad de expertos, expertas, líderes, lideresas, activistas que están conectados con nosotros todo el tiempo en una suerte de lo que hemos llamado consejo editorial ampliado, y es porque estas personas nos están contando todo el tiempo pues sus avances en las discusiones que tienen pues con sus grupos de trabajo, también nos están llamando la atención sobre esas cosas que a veces pues el periodismo obvia o omite pues como por su afán del día a día también. Experimentamos, digamos que somos un laboratorio, también nos consideramos como un experimento constante en el que estamos ensayando, formateando la información que parte, por supuesto, del formato más tradicional del periodismo, que es el reportaje, pero que apenas ahí, a diferencia, digamos, como de cómo nos hemos visto el periodismo desde siempre, el reportaje no es el final de la investigación, sino solo el comienzo. El reportaje abre la conversación social, pero a partir de ahí experimentamos con una cantidad de formatos que hoy pues, nos ofrecen las redes sociales, que es pues, finalmente donde está nuestra audiencia. Lo hacemos colectivamente, investigamos colectivamente, no solo con esa comunidad de la que les acabo de hablar, sino también con la audiencia. Los ejercicios que hemos hecho nos han permitido hacer levantamiento de datos a partir de las redes sociales, entonces a través de encuestas, a través de preguntas nativas por Facebook o Instagram, logramos pues como recolectar muestras que si bien pues no serán, digamos, muy representativas en términos pues, de toda la población del país, sí hablan de lo que está pasando, pues de lo que piensa la gente de sus imaginarios y etcétera, de lo que viven. Y finalmente, y quizá pues no más importante que todo lo anterior, pero sí de mucho peso para nosotros, es mantener la independencia, es hacer un periodismo que se preocupe por ser independiente. Digamos, eso pasa por los métodos de financiación, pero también, sobre todo, por un compromiso político y ético con las causas que nos representan y con las causas que queremos también representar. Tenemos entonces así, digamos, todo eso es el macro de lo que nosotros llamamos la conversación social, que básicamente es nuestro método. Tenemos un problema, un ciclo de conversación, una serie de investigaciones periodísticas y unas acciones digitales de conversación asociadas a ese problema y a esas investigaciones que hacemos alrededor de un problema. Y durante esa semana o semanas de conversación tenemos también una metodología que le da sustento a la manera en la que trabajamos la información. Esa metodología se divide en 3 fases: hablar, comprender y actuar, y está dividida por días a su vez. Entonces, el momento de hablar es el lunes y el martes. Este momento nos sirve para experimentar con formatos muy testimoniales, nos sirve para, digamos, poner sobre la mesa el tema, hablar, permitirle a la audiencia que se exprese frente al tema, así no sea un problema pues directo, pero sí que transversaliza la realidad social y estructural del país, de Colombia.
y de la región pues también. Luego venimos al momento de comprender, esos son los miércoles y jueves, son los días en los que acudimos a los expertos y expertas, acudimos a la data que recogimos en la investigación, aquí explicamos y tratamos de comprender un poco ese problema del que hablamos los 2 días anteriores. Y luego viene el viernes, que quizás es el momento más innovador, porque el periodismo tradicional suele hablar y comprender los problemas, digamos, hablar y comprender el periodismo más riguroso lo hace también, pero digamos que la propuesta mutante empieza a generar un valor agregado en ese viernes, que es el viernes de actuar. Consiste entonces en pasar, digamos, a la acción, trascender el hecho informativo y pasar a la acción a través de ejercicios de llamado a cuentas a las autoridades responsables de monitorear o responder por las problemáticas que nosotros estamos investigando, o digamos a través de las herramientas digitales también llamar a la movilización social. Y por otro lado, generar unos contenidos muy claros, que son los manuales, generalmente los publicamos los viernes, que son manuales que construimos de la mano de nuestra comunidad y que son manuales que se pueden llevar a espacios análogos, a espacios donde hay un impacto, digamos, al que el periodismo regularmente pues, no alcanza a llegar. Esa es nuestra metodología, ya pues como para entrar en detalle, me gustaría contarles cómo funciona esa metodología en un caso puntual, que es el caso de la última conversación que tuvimos, que fue la conversación Niñas No Madres. Antes de eso quisiera contarles que desde que Mutante nace, digamos, ha trabajado temas de género y puntualmente temas relacionados con las niñas en el país, en Colombia y en América Latina, pero Mutante pues está preocupado por otro tipo de temas también. Digamos, hasta ahora ha sido así, pero no es el único tema que se piensa Mutante, no son los únicos temas que se piensa Mutante. Estamos próximos a publicar unas investigaciones sobre conflicto urbano en una de las ciudades colombianas, que es Medellín. También tenemos próximamente elecciones locales en el país, entonces hablaremos de democracia y digamos que tendremos distintos ciclos de conversación. Entonces, ahora sí les cuento un poco cuáles fueron esos aprendizajes que nos dejó la última conversación que acabamos de terminar, fueron las 2 semanas anteriores en la que participaron los medios que están aquí, Wambra, Nómada y otros medios más que ahorita se los mencionaré. Fue básicamente una conversación que nace de la preocupación de medios regionales, GK y Wambra en Ecuador, Guatemala, Nómada en Guatemala, Managua Furiosa en Nicaragua, Ojo Público en Perú y Mutante en Colombia. Esta alianza de medios lo que hace es poner sobre la mesa el tema de la epidemia de los abusos sexuales a las niñas que resultan en embarazos, más o menos 60.000 según la última cifra que se puede calcular al año en América Latina, y son embarazos, digamos, son niñas que son obligadas a ser madres y que en la mayoría de los casos resultan en embarazo a causa de una violación. Digamos, esta cifra nos preocupó bastante y cada uno de estos medios hizo una investigación que agregamos, o digamos, aportamos a la conversación Niñas No Madres, que realmente era una conversación que venía de meses atrás, impulsada por distintas organizaciones de la sociedad civil, feministas casi todas, preocupadas como por el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas en la región. Entonces, digamos que nuestro primer aprendizaje es que es un gran problema, es una epidemia. En América Latina las niñas están forzadas a ser madres, eso por distintas razones. Primero, porque son víctimas de un ciclo de violencias que comienza con el abuso sexual y que termina con su imposibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, por múltiples razones que cada país, digamos, nos describe. Ese panorama normativo particular nos da cuenta de esas barreras y de esa imposibilidad de las niñas. Entonces, Guatemala es un país, Clara me podrá corregir si me equivoco, donde según la investigación de Nómada, las niñas son
obligadas, el aborto terapéutico es el que está, digamos, legalizado, y las niñas son obligadas a ser madres, y no solo eso, sino que son separadas de su familia a vivir una situación, digamos, como de aislamiento mientras tienen su embarazo, en albergues en el país, en Guatemala. En el caso peruano, también el aborto está legalizado solo si es un aborto terapéutico, y conocimos el caso de una niña que fue, digamos, mientras vivió su aborto, mientras llegó al hospital casi desangrándose, pues empezó a enfrentar un proceso judicial en el país, en Perú. Tenemos otros casos como Nicaragua, donde está absolutamente criminalizado, y otros casos como Ecuador y Perú y Colombia, perdón, donde el panorama normativo es aparentemente más permisivo, pero hay unas barreras culturales y estructurales que permiten esta tortura contra las niñas y que les impide su capacidad de decidir sobre su cuerpo y su futuro. Un tercer aprendizaje que tuvimos de esta conversación Niñas No Madres, que les repito fue una articulación de varios medios y en la región, y que, digamos, se activó a partir de todo el método mutante que ya les he explicado, es que la falta de información también nos habla del problema. Fue difícil levantar muchos datos sobre maternidad forzada, sobre muertes de niñas al momento de parir, sobre muertes de sus bebés, etc. Fue difícil acceder a esta información, y esto, digamos, nos permite entender que también los estados en América Latina no están preocupados por hacerle un monitoreo riguroso a este problema. Un cuarto aprendizaje es que esto, digamos, ya no lo dejó la conversación, es que regularmente quienes están a favor y quienes están en contra del aborto, porque llegó, digamos, una oleada de comentarios de grupos fundamentalistas, pues, que están en contra del aborto, pero esta conversación nos permitió develar un poco que se llega siempre a un punto muerto en el que lo que se pone en cuestión es si se asesina o no una vida, más no si las niñas tienen la capacidad, o sea, la defensa de la autonomía de las niñas y cómo ellas, digamos, tienen la capacidad de decidir sobre su cuerpo y su futuro. Digamos que esta es realmente la discusión que se quiso poner sobre la mesa. Igual ahí logramos encontrar matices como en ese espectro de opiniones, entre esos opiniones desde adentro de la Iglesia Católica, como es el caso del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes nos explicaron muy bien cómo desde adentro de la Iglesia Católica, de grupos religiosos como este, pues también hay quienes están dando la pelea por el derecho a decidir de las mujeres. Entonces fue muy interesante eso que ocurrió ya en la conversación una vez lanzábamos las piezas y demás. Un quinto aprendizaje es que es un tema en el que las audiencias están dispuestas a hablar, a comentar, pero con cierta resistencia, con cierto recelo. Una de las preguntas que hicimos que tuvo mayor participación fue si toda la vida, o sea, desde siempre habían considerado lo mismo sobre el aborto, o si habían cambiado de opinión, de parecer, y pues nos encontramos con la respuesta de que no siempre, que regularmente hay un cambio, hay una formación que está basada en preceptos morales y religiosos, y que luego, digamos, que se pone en cuestión cuando se accede a la educación superior, o cuando hay un contacto con el movimiento feminista, o cuando incluso hay un contacto directo con una experiencia de aborto o personal o cercana. Finalmente, los dos últimos aprendizajes que nos dejó esta conversación es que falta un buen trabajo en América Latina para despenalizar el aborto en la mayoría de los países, y que incluso en países como Colombia y Ecuador, donde se ha avanzado, Colombia es aparentemente el país más avanzado en términos normativos. Desde el 2006 tenemos despenalizado el aborto en 3 causales que básicamente lo legalizan o lo hacen de manera parcial, de manera parcial por lo menos, pero las barreras son muchas, las barreras sociales, las barreras desde la información que los médicos entregan a las niñas, desde la institucionalidad, etc. Entonces, digamos, ese es un último aprendizaje. Apenas
con la legalización parcial del aborto se comienza una gran lucha que países como Ecuador y Colombia pues deben continuar, no deben abandonar, porque en cualquier momento también es posible un retroceso. Y finalmente, pues para nuestra, digamos, no sé, felicidad colectiva es encontrarnos con esta red de periodistas latinoamericanos. Publicamos un editorial que fue divulgado más o menos por 32 medios, desde México hasta Argentina, y pues fue muy grato ver que medios claramente feministas o otros medios más generalistas, pero también con un claro enfoque de género, se sumaron a esta iniciativa, que era básicamente un llamado a defender la autonomía y la capacidad de decidir de las niñas en la región para que pare la tortura, porque creemos que la maternidad forzada es definitivamente una tortura. Entonces, eso les puedo contar de Niñas No Madres. Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante y cuestionador. Y bueno, quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en vivo que por favor puedan dejar sus preguntas o sus observaciones para las panelistas en el chat del canal de YouTube. Y mientras tanto, al hilo de lo que estabas contando ahora, respecto a que recibieron una oleada de fundamentalismos o de fundamentalistas que cuestionaron esta conversación que ustedes estaban generando, quisiera preguntarles a las tres, bueno, cómo ven el papel del periodismo, de esas voces críticas que muchas veces se acusa a medios como los suyos que han desarrollado distintas iniciativas, distintos eventos en la región, de no ser neutrales, ¿no? De no ser imparciales. Y quisiera preguntarles si es posible o es deseable para el periodismo ser neutral en estas circunstancias. ¿Qué es lo que creen que interesa más quizá a sus audiencias? ¿Se trata de conservar la veracidad, la credibilidad o la neutralidad? Adelante quizá Ana, por seguir el orden. Bueno, ese fue uno de los puntos de discusión en el Festival Sarelia, porque muchas veces se considera que hay un estigma que está marcado en aquellas periodistas que le apuestan, digamos, a abordar distintos temas, ya sea el feminismo o sea hablar sobre derechos sexuales reproductivos. Hay un estigma de que en el momento en el que tú te autodefines como feminista y vas a hablar no sé, a contar historias que tengan que ver sobre esto, el estigma es de que no lo vas a hacer de una forma profesional porque estás de una u otra forma siendo parte de un espacio de activismo, ¿no? O sea, eres parte del asunto. Y yo creo que eso es una forma de no comprender lo que implica el feminismo y el enfoque de género como mirada, y todo lo que le aporta, digamos, al periodismo. Entonces, para nosotras el periodismo feminista es un periodismo que tiene una mirada más amplia de la realidad, porque eso es lo que te da el feminismo, digamos, en todos los espacios, ¿no? Y no solo a las mujeres que nos autodefinimos como feministas, sino a la sociedad en sí. Y al periodismo lo que hace es ampliarle una mirada que muchas veces está con un problema de miopía, de que no se mira toda la realidad con toda la amplitud que implica comprender los problemas sociales. Entonces, el feminismo y el enfoque de género lo que hace es que tú mires esa realidad de forma más amplia, la comprendas desde otras entradas mucho más creativas y más inteligentes incluso, que cuando lo planteas desde una discriminación como es el machismo, porque a diferencia, digamos, del feminismo, que es una apuesta, digamos, de derechos humanos y que también es una mirada que te amplía, el machismo, en cambio, te reduce la mirada sobre una problemática y hace que la cuentes desde el estigma, desde la mirada estereotipada, desde el prejuicio,
Y eso sí es una posición, digamos, que perjudica la calidad periodística para contar las historias de forma adecuada. Entonces, el machismo reduce eso, ¿no? Entonces, una de las discusiones que salió después del festival fue justamente que vimos como en un foro se planteaba esto de que se puede ser periodista y feminista, y una mujer había preguntado, ¿se puede ser abiertamente machista y ser un periodista, un buen periodista? Entonces, nosotras creemos que no, o sea, no se puede ser un buen periodista si es que mantienes prejuicios y discriminaciones como el machismo o como el sexismo o como el racismo. No puedes ser un buen periodista si es que tienes discriminación de clase o tienes una miopía de clase también. Entonces, ahí entra, digamos, el enfoque de género a darte elementos, herramientas que son súper útiles en la metodología periodística para contar otras historias desde otro tipo de entradas y otras miradas. Entonces, por ejemplo, o sea, si quieres hablar del tema de aborto desde una mirada machista, lo vas a contar desde el prejuicio, desde la sentencia a las mujeres que lo hacen y que están siendo judicializadas por esto. Entonces, tal vez tu mirada reducida, patriarcal, te va a decir que eso es una condena y que es un delito que debe ser sancionado. Pero en cambio, si es que lo haces con un enfoque de género, vas a buscar información sobre la temática como salud pública, qué pasa desde la mirada de derechos humanos con esas mujeres, por qué lo están haciendo, qué pasa con el derecho a decidir sobre los cuerpos de forma autónoma, qué pasa con estas herramientas judiciales que lo que criminalizan es a mujeres que son pobres o que son, en Ecuador, por ejemplo, la mayoría de mujeres criminalizadas por aborto son mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres pobres y mujeres que no han terminado ni siquiera sus estudios primarios, y adolescentes, o sea, son jóvenes. Entonces, ahí tú miras de que algo está pasando con ese tema. Entonces, si es que tienes una mirada de género, vas a tratar de investigar y saber qué es lo que está pasando y contar otra historia desde un enfoque muy distinto a lo que no te va a permitir si es que lo haces desde un periodismo patriarcal. Eso, Ramón. Ok, muchas gracias. Sí, perdón. Clara, adelante, por favor. Gracias, Ramón. En el equipo de Nómada también lo hemos conversado este tema y he salido muchas veces en la redacción, ¿no? Porque sí se cuestiona cuando como medio no te posicionas, pero denuncias alguna situación de desigualdad o de injusticia, siempre lo ven como desde el punto de vista que te estás posicionando y que no estás siendo neutral. En nuestro equipo, tras conversarlo, sí, también nos hemos ido por el camino de la veracidad, ¿no? Es importante que se basen en datos y que también los periodistas y las periodistas cuenten con conciencia social, que sean personas conscientes y personas comprometidas. Teniendo presente que el periodismo pues, puede transformar realidades y que su trabajo puede contribuir a generar un cambio social. Entonces, el reto es hacer una explicación profunda y veraz de todos los puntos de la problemática que se está explicando, pero siempre desde la veracidad. Muchas gracias. Elizabeth. Bueno, pues por supuesto el Mutante también hemos tenido esa conversación. Digamos que partimos de la idea de que el periodismo, la neutralidad es un mito, pues es falso, y que el periodismo es en defensa de los derechos humanos y de la justicia social, o no es, o no existe. Incluso que el periodismo es con enfoque de género o no es buen periodismo. Entonces, digamos que parándonos ahí, creemos que, pues sí, que estamos haciendo sobre todo un periodismo preocupado por la defensa de los derechos humanos, un periodismo que tiene una ética, que tiene un compromiso
con los oprimidos también. Yo creo que oprimidos y oprimidas, porque realmente históricamente el periodismo se ha hecho también desde el poder y creemos que eso también hay que subvertirlo y hay que cambiarlo. Yo creo que partiendo de ahí, de quiénes han sido las personas excluidas históricamente, pues las mujeres, y por ejemplo para nuestro caso que hemos trabajado el tema de niñas, nos hemos dado cuenta que las niñas están justamente en esa pirámide, en la pirámide de opresiones, están en el último lugar. Entonces, para eso creemos que el periodismo debe activar conversaciones, activar investigaciones, y ahí estamos en eso, con un claro compromiso por los derechos y por la justicia social. Creo que ese es nuestro primer compromiso. No, cuando me refería ahorita a que vino una horda de fundamentalistas, no fue necesariamente a criticar la conversación, fue incluso a participar. Entonces yo creo que parte de la estrategia de Mutante, de la propuesta de Mutante, es invitar también a quienes consideramos que están en la otra orilla de nuestros compromisos políticos y éticos, y escucharlos, pues, y tener sobre todo suficientes argumentos para interpelar también sus opiniones y sus aportes. Entonces yo creo que desde ahí pues la neutralidad también ya no está en cuestión, o sea, ya es claro que estamos parados en una orilla, y es la orilla de la defensa de los derechos, por supuesto. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Quizá pensando en cómo mantener todas estas audiencias, ¿no? Al final muchas veces se dice otro cliché dentro del periodismo, de los medios, es que uno se debe a su audiencia, ¿no? Pero quizá lo que estamos asistiendo en los últimos años es a un incremento exponencial de los medios digitales, fundamentalmente. Creo que eso es algo que se vio, por ejemplo, en el Festival Zarelia, como en los últimos, sobre todo los últimos 5 años, es cuando la mayoría de todos los medios que hoy existen nacieron. Y quería preguntar cómo ven ustedes, como medios digitales, si estaríamos asistiendo a una burbuja, quizá de los medios, teniendo en cuenta todo el ruido que antes mencionaban, si estaríamos asistiendo a una burbuja de los medios digitales, hasta dónde puede llegar, y ¿hay audiencia para tantos medios, para sostener en el tiempo a tantos medios? ¿Cómo lo ven? La que quiera puede hablar. Yo puedo empezar, digamos. Yo creo que parte como de los retos en ese tema, pues como de mantener la audiencia o de conservar o incluso construir una audiencia, como fue el caso de Mutante, que partió de ceros, es justamente tener como la capacidad de encontrar esas agendas subrepresentadas de las que ya he hablado, con las que realmente las personas de la vida real se sienten identificadas, y no precisamente esa agenda hegemónica que siempre nos han impuesto los poderes en nuestros países y los medios tradicionales. Entonces, una vez el periodismo pone su mirada en los temas que están ocurriendo en las conversaciones de la gente del común, creo que ahí hay de verdad una posibilidad de que esa audiencia se enganche con lo que los medios como nosotros, pues, o los medios alternativos producen, ¿sí? Es un poco una tarea de escucha, es una tarea de empatía también, y bueno, creo que ahí es digamos, una clave fundamental para que la audiencia exista, por lo menos, ¿sí? Y creo que en ese sentido, quien haga ese trabajo tendrá su audiencia, tendrá su propia audiencia. Asimismo, creo que una vez comprendamos también que el periodismo ha mutado, ha cambiado, y que no es precisamente una audiencia pasiva que está esperando consumir información, leerla, escucharla, verla y ya no hacer nada con ella, sino que es una audiencia bastante activa, que quiere participar, que quiere comentar, que quiere interpelar, que quiere incluso hacer parte de la investigación. En el momento en el que el periodismo entienda eso también, yo creo que también tendrá una audiencia capaz de construir de manera conjunta
con quienes producen información. Entonces, creo que es el periodismo el que debe también mutar y adaptarse a esas exigencias que las audiencias hacen y que están ahí. Y nosotros, por ejemplo, una de las grandes preguntas que nos hacíamos cuando lanzamos Hablemos de las Niñas, que fue nuestra primera conversación, es, ¿será que sí le vamos a llegar a las niñas? O sea, ¿será que también vamos a poder hablar con esa población de la que estamos, digamos, sí, conversando nosotros desde una posición también bastante privilegiada? Y pues hoy, cuando revisamos nuestras métricas, nos damos cuenta que el 39% de nuestra audiencia está entre los 13 y los 17 años. Entonces eso significa que sí le estamos hablando a las niñas y que sí se puede llegar a esas audiencias particulares cuando estamos escuchando cuáles son los temas de su interés y cuáles son sus preocupaciones. Bueno, yo lo que quería conversar es que eso también fue algo que lo conversamos bastante en el Festival Sarelia, que era esto de cómo llegar a las audiencias, a nuevas audiencias. Y creo que ahí viene este tema, ¿no? De que ahora cada vez es más fácil por la facilidad tecnológica de crear un medio, de empezar a generar contenidos y contar algo, digamos, a través de Internet, pero cada vez es más difícil lograr sostener la atención de las personas a las que quieres llegar y lograr tener justamente un impacto cuando generas contenidos. Y creo que ahí viene una de las cosas que nosotras, digamos, hemos mirado en el trabajo que hemos hecho es que, una de las cosas que ha cambiado es que en el periodismo es que ya no estamos en esta idea del periodismo haciéndose solo en una sala de redacción, guardándose todos sus secretos y sus tesoros para sí mismo y para sus intereses, para luego sacarlo y venderlo, digamos, o exponenciar su impacto solamente. Cada vez más el periodismo se lo hace en los espacios digitales de forma compartida, colaborativa. Y hay una frase que decía Florencia Alcaraz que me encantó, que es una de las cosas que expresa, digamos, esto de que cada vez estamos descentralizando las formas de llegada para poder llegar a más personas e impactar más. Y es que la sororidad mató la exclusividad en el periodismo feminista, porque muchas veces se pensaba que para el mejor medio era el que tenía la historia, que sacaba antes que todos, ¿no? Y que sacaba, develaba algo. Yo pienso que ahora en los medios digitales, justamente por la posibilidad de que cada vez hay más contenidos desde muchos espacios, lo que más funciona es el trabajo descentralizado, colaborativo, colectivo, en el que como tú compartes las cosas, intercambias conocimientos, y haces que las audiencias se compartan también entre sí cosas, es decir, puedan en Wambra, por ejemplo, quienes están interesados en temas ambientales, indígenas, interesarse también y preguntarse sobre el matrimonio igualitario. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, cuando abordamos temáticas de la comunidad LGBTI, las audiencias indígenas y comunitarias campesinas que siguen a Wambra por los contenidos de agua o los contenidos de derechos territoriales, antiminería, criminalización, reaccionan de otra forma a los contenidos que abordan temas como el matrimonio igualitario. Y nosotros creemos que es necesario generar ese tipo de posibilidades de intercambio, de diálogo, para que haya también un intercambio entre las audiencias, porque sí se hace necesario que los temas se entrecrucen, no sé, si hablamos de interseccionalidad, hay que hacerlo así, digamos, o sea, lograr que esos contenidos se entrecrucen para que lleguen a más personas.
Y lo otro es que otro de los temas que estamos nosotras trabajando para no quedarnos solamente en los datos o por ejemplo, en saber que un artículo leyó, yo qué sé, 20,000 visitas a la página web para leer un artículo, o el video se reprodujo, el video de Niñas Invisibles, por ejemplo, que sacamos del reportaje, tiene hasta ahora ya 250 reproducciones en Facebook. Ese es un dato, te está diciendo que la gente está recibiendo tu contenido, pero es un dato que no nos basta a nosotros, digamos, no nos basta. ¿Por qué? Porque hay contenidos que tal vez no puedan tener una llegada porque no hay un interés de compartirlo, porque son temáticas que cuesta mucho que las personas quieran mirarla, pero ha tenido un impacto para generar otro tipo de resultados. Por ejemplo, que tomadores de decisiones, de decisión, utilicen los datos que tú investigaste para discutirlas en la asamblea, ¿no? En el tema de despenalización de aborto, o que las organizaciones feministas, sociales, de derechos sexuales reproductivos, tomen los datos o tus infografías para difundir los temas de más facilidad, con más facilidad porque tú estás manejando un lenguaje mucho más sencillo. Ese también es un logro porque son este tipo digamos, de llegadas, de formas de tener una seguridad de que el trabajo que estás haciendo está teniendo un resultado más allá del impacto solamente de números, ¿no? O el hecho de que una mujer comparta su contenido en su muro diciendo, yo esto no sabía, por esto cambié mi opinión sobre el tema de aborto, creo que sí es necesario. Creo que ese tipo de respuestas de audiencias que aunque no pueden ser masivas, digamos, se generan en espacios pequeñitos, pero representan muchísimo para la transformación sociocultural que también queremos provocar, ¿no? Y otro de los temas también es que algo que nos ha cambiado también en el tema del periodismo es de que no hay el periodista que está encima de un altar, ¿no? No hay este periodista que antes era considerado intocable o el dueño de la verdad, ¿no? Y que era como, yo sé porque yo tengo las herramientas, yo sé cómo decirlo y cómo hacerlo. Creo que en esta posibilidad de que las audiencias te interpelen directamente a través de un mensaje de respuesta en tu propio artículo, genera también un proceso de pensar qué implica hacer un periodismo en el que tú también puedes aprender de esas audiencias que antes las considerabas eso, unas audiencias que estaban ahí percibiendo lo que tú hacías y no estabas escuchando lo que te estaban diciendo. Entonces creo que esta posibilidad de interlocución, de recibir los mensajes también desde el otro lado, que es algo que lo plantea, digamos, la comunicación popular y la educación popular desde los años 60, pero que hoy es posible gracias a la tecnología. Creo que eso es algo que te transforma también como periodista para saber cómo tú aprendes de las audiencias las cosas y también recibes esos conocimientos para saber de qué es necesario hablar, conversar, de qué es necesario plantear temáticas y cómo hacerlas de una forma distinta. Muy bien. Clara. Gracias. En cuanto al boom de los medios digitales, sí pudo haber sido hace 5 años, en la que se exploró el espacio digital y comenzaron a explorar temas y agendas que los medios tradicionales no abordaban, ¿no? Por compromisos económicos o políticos. Y este pudo ser el caso de Nómada, que rompió varios esquemas al incluir en su agenda periodística temas de género, de diversidad, de defensores y defensoras de derechos humanos, pero sí podemos decir que ya hay como una cierta madurez. Los medios han ido innovando y han ido identificando que es
modelos de sostenibilidad son más eficientes y cómo pueden abordar con mayor profundidad y con narrativas más creativas temas urgentes y cómo darle voz a personas discriminadas, ¿no? Precisamente algo que decía Ana, que es algo en lo que en Nómada nos enfocamos mucho, y es que somos conscientes de que hay determinadas temáticas que la audiencia no es que evite, pero no va a interactuar tanto con ese tipo de temáticas, y por eso en Nómada nos enfocamos tantísimo en el tema del formato y del diseño, y vamos innovando en nuevos formatos y nuevas narrativas, y ahora nos estamos enfocando mucho en hacer reportajes interactivos donde la audiencia pueda hacer preguntas y se vea parte del proceso, y uno de los mayores aportes que ha tenido Nómada en la cobertura de los derechos humanos y de los derechos de la mujer y otras poblaciones vulnerables ha sido el darles voz y protagonismo a esas personas, no solo reporteando desde fuentes oficiales, y eso es algo que los medios digitales pues están consiguiendo, y gracias a ello se consigue generar una empatía diferente, ¿no? Que consigue que la audiencia se pueda identificar con las historias que se presentan, y por ello sí nos enfocamos mucho en presentar temas desde ángulos frescos para que no se sientan temáticas tan pesadas, y así poder captar la atención de la audiencia, y mientras sigamos enfocándonos en agendas del día a día, ¿no? Y atrayendo a una sociedad más comprometida e innovando en los formatos, se mantendrá esa audiencia. Muchas gracias, Clara. Bueno, se nos ha pasado la hora un poquito de largo. Creo que la conversación realmente está muy interesante, pero en algún momento tenemos que cortar. Tenemos varias preguntas, de hecho, en el chat del canal, pues desde muy interesantes, desde cómo hacer los talleres del Festival Zarelia con las compañeras en Cali, nos está preguntando Samantha. También el rol del periodismo y los derechos de las niñas, cómo la telefonía móvil está cambiando el contacto con comunidades más vulnerables, y también nos preguntan cómo hacer para que sus publicaciones lleguen a audiencias rurales y no se queden solo en áreas urbanas, y si consideran que no es necesario divulgar más allá de Internet. Saludos y enhorabuena por su trabajo. Lamentablemente, como digo, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, pues las tres ponentes que están aquí, como saben, están en un medio digital que tiene sus formas de contacto, así que invito a la audiencia que lamentablemente no les hemos podido contestar a que se contacten por otros canales con ellas y puedan resolver esas dudas. Entren en sus páginas web, en sus medios digitales. Ahí encontrarán otras historias muy apasionantes y sobre todo con esa perspectiva de innovación, de tecnología, de nuevas narrativas y con ese enfoque de género que, como decían, es imprescindible para ser periodista. Muchas gracias. Desde la iniciativa IDEA, simplemente les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube, también en nuestra página web, porque pronto estaremos anunciando o lanzando ya la apertura para participar en el próximo Foro IDEA, que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en Antigua Guatemala, y está todo el mundo, por supuesto, invitado. Muchas gracias, Clara, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Elizabeth. Ha sido un placer verdaderamente. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches a todas y todos.